Vamos a la entrevista de esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Nos acompaña la alcaldesa de Quinta Normal, vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Karina Delfino está con nosotros. ¿Cómo está, Karina? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Con un poquito de frío, pero bueno. Sí, está helada esta mañana. Así es Julio. Exactamente, sí. Ha sido cruda esta semana invernal. Alcaldesa, gracias por su tiempo. Vamos a hablar de varios temas vinculados a la asociación, de un estudio en particular que aborda el trabajo de los municipios, pero me gustaría partir por el tema del día y lo que ha ocurrido con este sujeto acusado de sicariato del homicidio de un comerciante del barrio Meix. Ocurrió el 19 de junio ese hecho. Y hoy nos hemos enterado, ayer en la noche en realidad, sobre su liberación a través de este documento. Hay toda una investigación que está en curso, el contexto ya lo dábamos recién. ¿Qué le parece el hecho, alcaldesa? Bueno, obviamente que el hecho es gravísimo y lamentablemente se suma a muchos hechos que hemos conocido durante este último mes, de distinta índole, digamos. En este caso, de un hecho grave que hay que investigar, hay un sujeto que es peligrosísimo, que se le da la libertad, y por otro lado tenemos lamentablemente algunos actos derechamente de corrupción, tráfico de droga, que afecta a instituciones que son sumamente importantes como son las Fuerzas Armadas. Entonces en esto yo creo que no hay que tener dobles posturas, en esto hay que ser firme, porque finalmente hay que sacar los malos elementos de aquellas instituciones que son fundamentales para abordar la seguridad y sobre todo el crimen organizado. Crimen organizado que hace algunos años no vivíamos en Chile y que hoy día lo estamos viendo lamentablemente en nuestros territorios, con el control territorial, con expresiones de las más, yo diría, terribles como secuestro, homicidio. Entonces creo que es súper importante investigar, ser tajantes, sacar esos malos elementos y poder fortalecer finalmente las instituciones con el objetivo de poder desbaratar bandas. Y hoy día lo más importante es llegar a aquellos que son líderes de estas bandas, que cometen delitos, que son finalmente autores también de los delitos y finalmente que podamos también tener nuestros territorios en paz. Y esto tiene una expresión territorial también. ¿Le preocupa, alcaldesa, la forma en la que el Estado pueda estar hoy día debilitado frente a un fenómeno como este? Porque el caso en sí mismo es grave, pero cuando uno arma una película más completa con otros antecedentes, la situación pasa a ser mucho más abrumadora desde el punto de vista de la forma en la que hoy día el Estado es capaz o no de enfrentar el tema. Lo mencionaba usted a propósito de lo que ocurrió en el Ejército, de lo que ocurrió en la FACH, casos también en Carabineros, un fiscal removido hace un rato por vínculos presuntos también con el narcotráfico en la región de O'Higgins. O sea, ha habido muchos casos distintos que reflejan cuán grande es la estructura del crimen organizado por un lado y cuántos puntos de contacto tienen también con el Estado y con funcionarios públicos y de qué manera se va corrompiendo eso. ¿Le preocupa esa mirada más general? Me preocupa, yo creo que es grave, yo creo que no hay que bajarle el perfil, sino que todo lo contrario, yo creo que hay que otorgarle la gravedad que tiene esta situación y porque además mueve mucho dinero finalmente todo el tema de tráfico de droga y que tiene expresiones territoriales y que tiene expresiones también de salud pública, o sea, todas las personas que están sumidas en la droga, que muchas veces uno lo ve también en nuestros barrios, por ejemplo, las personas en situación de calle o algunas personas que están súper adictas y que finalmente cometen delitos también por esa adicción. Y que finalmente vemos que detrás hay un crimen organizado y que lamentablemente hemos visto que ha permeado algunas de nuestras instituciones en algunas de las instancias. Entonces, por eso es súper importante que se investigue, por ejemplo, en el caso del Ejército, de poner de manera inmediata los antecedentes de la Fiscalía, pero en el caso de la FACH, en el cual costó que pusiera finalmente los antecedentes de la Fiscalía y que vimos ahí que hubo finalmente como un dilema o una tensión y que finalmente ya ahora la Fiscalía va a investigar. Entonces, creo que es súper importante que las instituciones se fortalezcan. Yo creo que ese es el camino. Yo creo que tener fiscales que sean honestos, que no sean corruptos y que finalmente nuestras instituciones, por ejemplo, como las Fuerzas Armadas, también tengan controles. Ahí hay una tremenda discusión en cómo finalmente podemos tener un contrapeso finalmente de las propias Fuerzas Armadas y que podamos establecer finalmente estos hechos y sacarlos. Sí. Se decía, por ejemplo, en el caso de la FACH, a propósito de la declaración de una de las personas que estaba involucrada, que no era la primera vez que finalmente hacía esta operación vinculada con el crimen organizado y el tráfico de droga. Entonces, súper importante que estos hechos se identifiquen, porque pueden haber, pero que se identifiquen, se saquen y que finalmente tengamos instituciones que no sean corruptas, personas que tampoco sean corruptas y que podamos investigar el crimen organizado en su profundidad. Alcaldesa, y desde el punto de vista de
del trabajo municipal. ¿De qué forma se está abordando este tema en la Asociación Chilena de Municipalidades? No refiero a la seguridad, ya vamos a hablar de ese punto, sino más bien de la prevención de hechos de corrupción, por ejemplo, de contacto con el crimen organizado. Bueno, eso es un tema importante también para nosotros. Claro, evidentemente que nosotros tenemos otra función que es más bien preventiva, sí, pero a nivel de municipalidades nosotros también debemos tener controles, por ejemplo, en el caso de los equipos que fiscalizan, lo hemos visto en otro ámbito, como en el caso, por ejemplo, de las licencias de conducir, también en el caso de nuestro personal que trabaja en terreno en seguridad. Entonces también obviamente que nosotros tenemos que tener nuestros propios controles y tener un compromiso con la probidad, con la transparencia y finalmente con el combate en contra de la corrupción. Yo creo que todas las instituciones acá no están exentas de esto y me incluyo también como municipios. Tenemos que tener una conducta ejemplar. De acuerdo, por el rol que tienen también, claro, es preventivo, decía usted, pero tiene un rol fiscalizador muy relevante, de control territorial también bien importante. Hay ahí un trabajo directo con muchos sectores que son también víctimas del crimen organizado, lo que ocurre en el barrio Meix, por ejemplo, que no es su común alcaldesa, pero es un caso paradigmático de esto. Sí, pero mira, yo creo que acá, lo hablábamos de hecho para ya trasladar lo que hoy día nos convoca, pero lo hablábamos ayer en el foro que organizó la Universidad Diego Portales con la FES. A propósito de este estudio de seguridad municipal, pero acá es súper importante que podamos desbaratar las bandas que están detrás de este crimen organizado, sí, porque lo de Meix tú puedes tener fiscalizaciones, enfrentarlos con los equipos municipales, pero ahí estamos hablando de bandas que están organizadas y que ganan dinero a costa finalmente del control territorial que tienen en Meix. Entonces ahí lo que hay que hacer es desbaratar estas bandas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con una casa, por ponerlo desde el ámbito territorial, que todo el mundo sabe que históricamente se ha traficado droga, entran y salen de la cárcel, hay generaciones tras generaciones y que como esto se ha ido complejizando, ese crimen organizado ya no es como el que conocíamos antes, el tráfico de droga en el barrio, digamos, sino que es mucho más complejo, o sea, con fuegos artificiales, con balazos y eventualmente con asesinatos y homicidios. Entonces, todos los vecinos nos dicen a veces, todo el mundo sabe que trafican en esa casa y no pasa nada. Sí. ¿Y cuál es la manera de que pasen cosas y de que finalmente cambiemos las cosas? Es desbaratando estas bandas que lucran, que ganan dinero, que están disponibles a todo. Hoy día hemos visto casos de secuestro, de homicidio. Entonces, súper importante fortalecer la inteligencia policial. Yo creo que si me preguntan, como ahí está lo fundamental de que no puede haber ningún ápice de corrupción en la inteligencia de las policías, de carabineros, de la PDI. Yo creo que ahí hay que poner todos los esfuerzos para llegar a aquellos que finalmente tienen el control territorial de alguno de nuestros barrios. Entonces es inteligencia policial y por otro lado es también el ámbito preventivo, que es lo que a nosotros nos convoca, que ahí yo creo que hay que trabajar con jóvenes, con niños, con actividades culturales, deportivas, recuperación de espacios públicos, pero son las dos. O sea, en el fondo no es solamente, yo creo, el fortalecimiento policial de inteligencia, sino que también el ámbito preventivo. Alcaldesa, hablemos de este informe, el que hacíamos mención también, que fue desarrollado por la Universidad Diego Portales. Es un informe que aborda el trabajo municipal precisamente en materia de seguridad. Es el segundo informe de iniciativas de seguridad municipal que, entre otras cosas, revela, por ejemplo, que el 31% de los municipios no tienen dirección de seguridad. ¿Qué es, a su juicio, lo más relevante de este informe en el diagnóstico que se hace sobre la manera en la que estas entidades abordan el tema de seguridad ciudadana? Bueno, yo celebro harto la realización de este informe, que como les comentaba lo hizo la Universidad Diego Portales con la Fundación Friedrich Ebert, la FES, y lo celebro porque también nos otorga una radiografía de cómo están funcionando hoy día los municipios a nivel de seguridad pública. Bueno, hace muchos años que esto no existía, comenzamos de a poco más bien por la vía de los hechos. Hoy día está en discusión la ley de seguridad municipal, que creo que es una ley que también nos va a otorgar o reconocer más bien el rol que hoy día realizamos respecto a los temas de seguridad. Y respecto a este informe también devela muchas veces las desigualdades que vivimos en términos de cómo ejercemos finalmente la seguridad. Por poner un ejemplo, ayer mostraron una lámina que comentaba o mostraba que la Municipalidad de Las Condes cuenta con 3.900 cámaras.
versus la gran mayoría, por cierto, de los municipios de Chile que no llegan, yo creo que ni a 200 cámaras. Claro. Entonces creo que también devela una desigualdad en términos de los recursos que es importante poner sobre la mesa. Yo creo que ese 30% de municipalidades que lamentablemente no tienen dirección de seguridad muchas veces también va asociado a que no cuentan los recursos para poder tener. Entonces, en ese sentido, se ha hecho algo súper importante por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es haber eliminado la concursabilidad de unos fondos que tenían de seguridad pública. Ahora esos fondos ya no son concursables, sino que son de transferencias directas a los municipios. Y eso ha, por ejemplo, permitido que algunos municipios que no tenían vehículos de seguridad ciudadana hoy día cuenten con vehículos de seguridad. Yo creo que esas políticas públicas están bien dirigidas, porque lo que hay que hacer es fortalecer finalmente nuestro rol preventivo con varias acciones. Lo comentaba ayer el informe, pero con vehículos de seguridad ciudadana, con mayor personal asociado a seguridad, con, por ejemplo, adoptar estrategias para abordar la situación de las personas en situación de calle. ¿Alcaldesa? Entonces, hay varias aristas que nosotros podemos hacer. Claro, y a propósito de eso, este estudio muestra que las dos iniciativas más frecuentes que están en la mayoría de las comunas a nivel nacional, en las que considera la muestra, por cierto, son contar con vehículos municipales para seguridad y luego disponer de guardias o patrulleros. Ese sería como el desde, digamos, en el trabajo municipal en materia de seguridad. ¿Hacia dónde debería evolucionar luego el trabajo territorial? ¿Qué otras medidas entonces complementarían esta disposición de recursos? Mira, esto es bien importante porque efectivamente es un desde. Cuando uno habla de seguridad pública, a lo que lo asocia es poder tener al menos vehículos de seguridad ciudadana que hagan patrullaje preventivo. Y que a veces ese patrullaje preventivo está coordinado con carabineros. Por ejemplo, en el caso de Quinta Normal, nosotros estamos saliendo todos los días con un carabinero a hacer un patrullaje mixto. Entonces se utiliza bien o de mejor manera este patrullaje preventivo. ¿Hacia dónde yo creo que debiéramos avanzar en poder abordar la situación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes? Por poner un ejemplo, en el caso del programa Lazo, que cuenta Quinta Normal con el programa Lazo, que era una de las iniciativas que se medía en el informe, más del 90% de los niños que habían cometido un delito y entraron al programa Lazo dejaron de delinquir. Ajá. Entonces, es un tremendo programa, yo diría, y ese lado yo creo que hay que fortalecerlo. ¿Cuál es el problema del programa Lazos? Que necesita un adulto responsable que se haga cargo de ese niño. Entonces ahí la tremenda discusión es qué hacemos con aquellos niños, niñas, jóvenes que no cuentan con un adulto responsable, que a lo mejor no tienen una red familiar, no tienen una red vecinal, que finalmente se haga cargo de ese joven. ¿Y por qué lo digo? Porque los delitos violentos cada vez son más protagonizados precisamente por niños, niñas, jóvenes y adolescentes, al menos eso en Quinta Normal. Entonces yo creo que ahí hay que finalmente hacer un cambio relevante para que los jóvenes sientan que tienen oportunidades, que no lo asocien con el crimen organizado, que no lo asocien con el tráfico de droga y que finalmente podamos así construir sociedades que sean más tranquilas y que podamos finalmente vivir mejor. Alcaldesa Delfino, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana sobre este tema, muy amable. Muchas gracias. Gracias por su tiempo.